Esta entrevista es auspiciada por Playmaker. Entra a playmaker.cl y encuentra la próxima indumentaria de tu equipo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Lado B, el tercero de la segunda temporada. Mi nombre es Leo Burgueño y como siempre los invito a que se suscriban aquí abajo, botoncito rojo, para que este proyecto siga creciendo. Además, me pueden seguir en Instagram o en Twitter como @LeoBurgueño. Ya tuvimos a Vicente del Bosque, tuvimos también a Eduardo Sacheri. Ahora, en este programa, tendremos a un periodista argentino. Él se define como el acompañante de Maradona, pero compartió muchos viajes con el 10, muchas historias, muchas anécdotas, que las va a contar aquí en este programa. Ya lleva 3 libros de la vida y obra de Diego Armando Maradona. Un tipo que, debo decir, y con mucho orgullo, fue jefe mío en la mítica revista El Gráfico. Con nosotros, Daniel Arcucci. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo, querido? Qué lindo verte y escucharte. Te veo distendido, tomando mate, te veo tranquilo, ¿eh? Sí, acá estamos, mirá qué lindo el termo, mate, y acá en el estudio, en este lugar que en la cuarentena y en la pandemia ya era un lugar de trabajo, pero definitivamente se me convirtió en un lugar de trabajo, de búsqueda de historias. La verdad que es un lugar que para mí es como mágico, tiene una energía especial. Dani, hay mucha gente que lo sabe, pero por ejemplo también los que nos van a ver mayoritariamente en Chile no conocen la historia de cómo Arcucci se encontró con Maradona la primera vez. Escuchá, Leo, pero la vamos a contar de nuevo, pero yo tengo acá en mi archivo algo que vos tuviste que ver en su momento, otros tiempos, y salí en la revista dominical del Mercurio, salí en la tapa. No, ¿en En serio? la tapa de la revista El Dominical del Mercurio, aunque te parezca mentira, una foto mía con un libro, que es Yo soy el Diego de la gente, ese libro que tenés ahí sobre tu hombro, Sí. y que era un poco hablando sobre ese libro y cómo habíamos llegado a hacerlo, y el título era El acompañante, que me gustó mucho ese concepto, porque tiene que ver con esta cuestión de sentirme cronista y de ser acompañante, no el que más conoce, no amigo, no lo que, viste, todos esos términos, a mí los calificativos no me gustan. Sí, el acompañante, ¿desde cuándo? Y ahí voy a responder a tu pregunta. Desde 1985, precisamente en la Navidad de 1985, no la Nochebuena, aunque lo que nuestro conocido común Ernesto Cherkis Vialo me había pedido era que hiciera la Nochebuena con Maradona. Entonces la historia fue así, la voy a tratar de resumir. Estamos entonces en el 23 de diciembre de 1985, yo estoy en la redacción del Gráfico que vos conocés muy bien, la de Azopardo y México. Estoy apurando el final, el cierre de una nota para entregársela a Orcasitas y poder, con mi bolsito que lo tengo a la derecha, irme a pasar Nochebuena y Navidad a mi pueblo, a Puan, a 600 kilómetros de Buenos Aires. Pero todavía no termino de escribir la nota, se abre la puerta del director de Cherkis Vialo, que estaba reunido con la plana mayor del Gráfico, y me dice, sale Cherkis y dice, Arcucci, venga. Con esa voz Y yo característica. leo, yo había entrado, exactamente, un llamado muy característico. Yo había entrado en el Gráfico en diciembre del 83. O sea, no llevaba tanto tiempo, llevaba un año y un poquito, ahí estaba. Era un pibe que estaba ahí haciendo los palotes. Y no sé por qué, pensé, digo, me rajan. ¿Viste esa cosa que esos pensamientos? Cuando entro, sobre todo porque estaban todos reunidos, ¿viste? Y cuando entro estaban todos sentados, estaba Orcasitas, estaba Proieto, estaba José Luis Barrio, estaba Natalio Gorín, estaban todos sentados ahí como en semicírculo, en la oficina de Cherkis, que vos te la acordarás, y Cherkis me hace todo un acting al mejor estilo Cherkis Vialo, que no creo que lo tengamos que presentar en Chile, lo conocen, y me dice, Arcucci, le vamos a pedir una nota que solo usted y nadie más que usted está en condiciones de realizar. Yo digo, ¿qué me van a pedir a mí? Eran todos monstruos en el Gráfico, las firmas que había, esos que estaban sentados ahí, todo. ¿Qué me van a pedir? ¿Viste ese segundo que vos decís que me van a pedir? Y dice, queremos que pase la noche buena con Diego Armando Maradona. Queremos que nos cuente qué toma,
con quien brinda, que regala, que le regalan, si se divierte, si baila, si no baila. Era el periodismo norteamericano, Leo, ¿te acordás que era esa cuestión de Truman Capote, viste? Contame la historia desde adentro, el cronista desde adentro. Y yo era muy pibe, pero dije, a mí me lo piden porque soy muy pibe, no porque sea el único que lo pueda hacer, porque soy el único nabo que en una Nochebuena le piden que no la pase. No era común eso en aquellos tiempos, Leo, que el periodista o alguien estuviera fuera de su casa, en una casa ajena contando, no era la verdad lo más común. Vos fíjate que yo no era maradoniano, o sea, y ubiquémonos en el tiempo, Diego en el 85, ya llevaba un año en el Napoli, entonces digo, esperen un segundo, no dije que sí, o sea, cualquier periodista de 20 años le ofreces eso en el gráfico y dice que sí. Yo dije, espere, porque pensé que, claro, mis viejos me estaban esperando en Puan, yo esa noche me tomaba el colectivo para hacer los 600 kilómetros. Salgo a la redacción de nuevo, esos segundos que son fatales, porque si este pibe no la quiere hacer, metamos a otro pibe, qué sé yo. Llamo a mis viejos, a Lito y Hortensia, y les cuento. Y ellos me preguntan, pero Dani, lo que vos quieras, ¿qué querés? ¿Te gusta la idea? ¿Querés hacer la nota? Sí, la verdad que es importante. No tomaba yo la dimensión. Y me dice, sí, bueno, digo, bueno, vuelvo y digo, sí, dale, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, Maradona llega mañana, 24 de diciembre, llega a Ezeiza, a la mañana, y quiere buscarlo, el famoso vuelo de Aerolíneas Argentinas que llegaba desde Roma, que llegaba siempre Diego en ese vuelo a las 8:30, 9 de la mañana. Allá me fui con un fotógrafo que también se quería morir, Julito Giustosi, me acuerdo que era, que fuimos en su auto, en un Citroën, y nada, lo encaré a Diego cuando salió. A ver, eran otros tiempos, éramos muy pocos periodistas en Ezeiza, y era otro Maradona. Entonces yo lo encaro cuando sale y me pongo a caminar con él, y hay un registro fotográfico que muchos años después la agencia AP, Associated Press, me regaló. Yo tengo acá el original de esa foto. Como se ponían las fotos de las agencias con la información al costado, yo vengo caminando con él y lo que vengo diciéndole, él viene abrazado a don Diego y yo estoy al lado, y le vengo diciendo, bueno, Diego, mirá, soy del gráfico, no me conocía obviamente, soy del gráfico, necesito hacer una nota. Bueno, dale, preguntame, dice Diego. No, la nota es esta noche, que pase la Nochebuena con vos. No, me dice, estás loco, usted está loco. Entonces le digo, no, pero mirá, yo me quedo a un costado con el fotógrafo. Con un fotógrafo. Me dice, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Se volvieron locos? Bueno, nada, vamos caminando todo el hall de Ezeiza, el viejo hall de Ezeiza, hasta que salimos. Y Diego me dice, no, qué sé yo. Bueno, yo le insisto respetuosamente y me dice, bueno, llámame por teléfono más tarde y te digo. Entonces yo no tengo tu teléfono, digo. Entonces me da el teléfono de línea, no existían los celulares, nada. Entonces me anoto el número de Diego. Tengo el teléfono de la casa de Maradona. Entonces el fotógrafo me pregunta y dice, no, le digo, ya está. Yo al mediodía empiezo a llamar. Empiezo a llamar al mediodía, a media tarde, a la tarde. Nunca estaba Diego, estaba durmiendo la siesta, estaba jugando al pádel, qué sé yo. Hasta que en un momento, 10 de la noche, yo lo estaba llamando desde un teléfono público en Belgrano, me acuerdo, ni siquiera de mi casa, porque se me iba todo, ¿vi? Y me dicen que no estaba, y era una voz de mujer, y entonces tiro el golpe bajo, ¿viste? La última. Digo, mirá, yo soy de un pueblo que se llama Puan, que está a 600 kilómetros. La verdad que me quedé para hacer esta nota en esta Nochebuena. Ahora le digo, no tengo ni nota, ni fiesta de Nochebuena, ni familia, ni nada. Y era Claudia más buena que... Y me dice, Claudia hoy mi amiga, ¿no? Y me dice, a ver, espera un poquito. La conmoví, Claudia, la conmoví con eso. Pasa un minuto y aparece Diego en la línea y me insulta en todos los idiomas, me dice, este es un golpe bajo, no te voy a dar esa nota, ni loco, pero me dice, pero venite mañana a las 11 de la mañana que te voy a dar la nota más importante de tu vida. Bueno, me quedé con eso, el fotógrafo me pregunta, le digo, mira, esta noche no, el fotógrafo descorcha un champán, ¿viste? Le digo, pero mañana a las 11 de la mañana, le digo, a las 8 pasame a buscar. ¿Por qué a las 8? Me dice, no, vamos a estar parados en la puerta de la casa a las 8 de la mañana. A las 11 voy a tocar timbre. ¿Pero por qué? No quiero llegar tarde, no quiero llegar temprano. Bueno, a las 8, pobre, con Julito Giustosi ahí, esperando hasta las 11. A las 11 en punto toqué timbre. En esa época, una modernidad en la casa de Maradona, tenía el portero con visor, me ven y yo le digo, me preguntan quién es, le digo, Daniel Arcucci del gráfico. Y me dicen, sí, Diego te está esperando. Y entré a las 11 de la mañana y salí a las 11 de la noche. Y fue la primera nota de 1000, no sé cuántas notas le hice. No tenía un registro de cantidad de notas.
Sí, tengo un registro, Leo, cuando hice Yo soy el Diego de la gente, justamente ese libro, que eso fue en el año 2000. Yo en esa época, 2000-2001, hasta el 2001 tenía un registro de cada uno de los encuentros que yo tuve con Maradona. Hasta ahí llevaba 356, me acuerdo, en ese registro. Pero agregale 19 años más, porque eso fue hasta 2001. Agregarle 19 años más, y en la vida de Maradona, ¿sabes lo que es eso? Lo que tengo es que guardé todo, guardé todos los apuntes, todas las cosas, entonces es cuestión de reconstruir. Algún día, Leo, me voy a encerrar acá en este mismo lugar donde estoy ahora charlando con vos y me dedicaré a hacer eso, que será lo último que haga en mi vida, porque si hay algo que tengo siempre, digo, tengo miedo, es que alguien me pida, bueno, hacer la biografía definitiva de Maradona. Y es imposible hacer la biografía definitiva de Maradona. O sea, necesitas 400 tomos, no hay manera. O tenés que ser un genio como Asif Kapadia, que tomó una etapa de la vida de Maradona, que es la de Nápoles, y es una metáfora de su vida. Pero tenés que ser un genio como Kapadia, que en 2 horas te explica qué es y quién es Maradona, ¿no? Sí, pero está difícil porque ya son al lado de acompañante Del acompañante. Y treinta y desde el cinco años. 35 años, Leo. Sí, sí. Pero vos sabés, se dio una cosa increíble, Leo. Esto no lo vas a poder creer. Eso pasó en diciembre de 1985. Fue esa nota. Yo siempre digo que el secreto de mi relación con Maradona está justamente en el hecho de que yo le respeté que él me pidió una noche, que yo no fuera esa noche. Yo se lo respeté. Yo sé que inconscientemente él registró ese respeto. Entonces yo siempre fui muy respetuoso con sus tiempos. ¿Qué pasó en 2015? Eso fue en 1985. 2015. Yo ya tenía arreglado, por pedido de Diego, ser el escritor de sus memorias de cómo había ganado la Copa Argentina en México 86. Se cumplían 30 años en 2016. En diciembre de 2015, de casualidad, Diego estaba acá en Argentina, porque tendría que haber estado en Dubái, pero estaba en Argentina. ¿Dónde estaba? En Villa Devoto, en la misma casa donde había sido aquella primera nota. ¿Y qué pasó esta vez? Yo lo llamé el 23 para saludarlo, para desearle felices fiestas. Digo, no te voy a llamar el mismo día porque es imposible. Y me dice, ¿con quién vas a pasar Navidad mañana? Nochebuena mañana. Digo, no, estoy, en ese momento yo justo me llevaba poquito tiempo divorciado, separado. Me dice, le digo, no tengo ningún plan. Le digo, un par de amigos que vos conocés, porque fueron compañeros del gráfico, Fabián Mauri y César Litvak. Le digo, siempre con un par de amigos en estos años que yo estoy solo, nos juntamos y comemos un asado acá en casa. Venite a pasar Nochebuena conmigo. O sea, exactamente cuando se cumplían 30 años, él me invitó a pasar la Nochebuena y fui. Y éramos fuera de la familia, estaba la familia del negro Enrique, el negro Enrique y su familia, el abogado de Maradona creo que llegó más tarde, y estaba yo. Todo lo demás era familia de Maradona. Y estaba yo pasando la Nochebuena con Maradona 30 años después. Y de hecho, una semana después iba a viajar a Dubái para empezar a hacer el libro, y viví una de las escenas para mí más maravillosas desde que conozco a Diego, porque también sirve para esto de definirlo a partir de una frase propia de él. La Nochebuena fue increíble. O sea, era una fiesta como las nuestras, como si fuera en Pergamino, en tu Pergamino o en mi Puan, viste, con una de las hermanas haciendo las empanadas, la otra venía con una bandeja con un poco de vitel toné. Una cosa familiar, sí. Porque ahí uno se imagina que hay un servicio doméstico gigantesco, ¿no? Por eso. No, cero. Todas las hermanas, llegaban las hermanas con las bandejas, ¿viste? Como en Pergamino. ¿Qué trajiste vos? El vitel toné. Y atrás estaba Kitty, que le mando un gran beso, murió Machuca, su marido, murió ahora por COVID, y que ha sido muy importante en estas horas de Diego, porque Kitty está siempre ahí firme. Bueno, Kitty estaba haciendo empanadas fritas al fondo, al lado de la parrilla. No estaba don Diego, porque había muerto, no estaba doña Tota, porque había muerto. Y nada, y yo aparecía ahí. Bueno, nada, divino, una fiesta hermosa. A las 10 de la noche empezó a tirar fuegos artificiales, ¿viste? Pero fuegos artificiales como si fuera un estadio. Y había invitado no, tenía contratada a él, más que el servicio que vos decís, tenía una banda, Los de Fuego, una banda de música así, ¿viste? Muy, muy fiestera. Bueno, nada, empezó la joda tempranísimo, qué sé yo, por ahí eran como la 1 de la mañana, estaban cantando Los de Fuego, qué sé yo, y Diego se para y le pide el micrófono al cantante. Estaba en su casa, estaba en su propia casa con su familia y con 3 o 4 de afuera.
se para adelante de esta gente, de su familia, agarra el micrófono así y dice: les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le convirtió 2 goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Y volvió y se sentó. Cuando se vino a sentar, le digo: Diego, esa es la frase, con esa frase arranco el libro. ¿El libro que vamos a hacer? Ah, bueno, después te cuento más. Le digo, es una genialidad. Y aparte para mí es una definición de él mismo y de por qué provoca lo que provocan los argentinos, ¿no? Y lo dijo, nada, fue en un momento, era la 1 de la mañana, había tomado ya 2 botellas de champán, ¿viste? Y salió esa frase. Y estabas hablando un poco de ese cambio, porque prácticamente esto cambia tu vida, Dani. Absolutamente, Leo, absolutamente. Cambia mi carrera. El otro día me lo preguntaban, el Chavo me lo preguntaba, el Chavo Fuchs. Y le digo, es absolutamente determinante Maradona en mi carrera profesional. O sea, yo me convierto en el acompañante, en el cronista, luego más en el biógrafo. Eso ya me queda a mí para siempre. Después lo tenés que construir eso, ¿no? Porque no es fácil estar cerca de Diego. Ni por las cosas buenas ni por las cosas malas, porque cuando digo las cosas malas no digo nada raro, digo, no tenés tu propio tiempo. Yo digo, cuando vos estás muy cerca de Diego, entrás, salís de la órbita, o sea, salís de la órbita natural. Entonces ya los tiempos no son los tuyos, sino son los tiempos de él. Pero luego está la cuestión, desde lo estrictamente profesional, de ver que Diego es noticia todo el tiempo. Entonces, ¿cómo dosificás eso? Luego, ¿cómo una cosa que es pública o es privada? Mirá, me pasó una cosa en el gráfico, que yo no sé si vos la llegaste a vivir, pero fue cuando se casó, cuando Diego se casa en el Luna Park, ¿Año? a mí, 1989. No llegué, 90. A mí me pide Guillermo Coppola que le ayude con la prensa. Entonces yo estaba entre la redacción del gráfico en Azopardo y México y una oficina que todavía tenía la vieja oficina de Maradona Producción en la calle Tucumana y en el centro de Buenos Aires, y iba todo el tiempo y bueno, y hacíamos. Y Cherkis me pide una nota que es, bueno, contá cómo va a ser el casamiento de Maradona. Y eso estaba cerrado bajo 7 llaves, no se podía contar. ¿Y yo por qué lo sabía? Porque estaba haciendo un trabajo para ellos, no porque había hecho una investigación, entonces me había enterado. Ese detalle, que te digo, hay cosas mucho más trascendentes, pero ese detalle es lo que a mí me obligaba todo el tiempo. Le dije que no a Cherkis y me mandó a cubrir un partido a Bragado, me acuerdo, que ahí lo conocía Cristian Grosso, otro gran periodista argentino, que era un chiquito, y me mandó a cubrir Boca Unidos de Bragado contra Alumni Azuleño de Azul, Copa B Carvarela. Tenía que cubrir a River con Huracán y me mandó ahí, o sea, me castigó. Pero para mí era todo una especie de desafío todo el tiempo de qué era noticia y qué no era noticia, qué era público y qué era privado. Agradezco, Leo, que me haya tocado vivirlo en aquella época donde todavía no existía esto, donde no existían las redes sociales. Si no, yo creo que ahí viene la otra parte de la respuesta a tu pregunta, si cambió mi vida, ahí yo creo que no hubiera sobrevivido. O sea, de hecho, buena parte de los rulos que perdí fueron por Diego. Vos decís, la pasaste mal. No, no es que la pasó mal, es que te genera una tensión. Vos sos el cronista del tipo más famoso del mundo, un tipo que genera noticias permanentemente. Y lo que yo digo, genera primicias efímeras, ¿viste? Porque por ahí venían y me decían, che, ¿viste que Diego dijo que se retira? Sí, bueno, dentro de 2 semanas va a decir que sigue jugando. O sea, era muy, muy complicado, pero para mí fue como un privilegio enorme, enorme, porque yo sé, como me lo dijo el propio Grosso alguna vez, yo sé que ese rol ya es eterno, o sea, puede pasar cualquier cosa, puedo no hacerle nunca más una nota a Diego, ya tenemos un vínculo que es totalmente diferente, que es cero profesional, es un vínculo totalmente personal, pero digo, ya está, yo lo que ya hice, que muchas de las cosas están ahí atrás, en esto que vos ves acá atrás, ya está, listo, y a mí me ayudó un montón a crecer, me hizo conocido. Diego ha tenido gestos increíbles y hay gestos que son comunes. Yo digo que Diego tiene un detalle. Cuando él quiere hacerte un favor o algo, te lo voy a citar con una anécdota muy concreta. Cuando él debuta como entrenador de la selección argentina en Glasgow, nos da una nota a los periodistas que estábamos ahí, después da una conferencia había 450 periodistas, me acuerdo, era un mini cine lleno de periodistas. Entonces en un momento viene uno de los chicos que me conocía de torneos, me dice, Dani, pidió Diego que estuvieras en primera fila. Entonces me llevan y me siento en primera fila, no le iba a preguntar nada, venía a hacerle una nota, estaba sentado ahí escuchándolo. Y él hablaba y respondía. Y en un momento me ve así y dice,
¿Cómo va a jugar mi equipo? A ver, yo lo hablaba con Dani, acá está, con Dani Arcucci en estos días. Mi equipo va a jugar pa. Lo hizo a propósito. Yo en ese segundo sentí que tac, 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 tac. Todos me miraban, terminó la conferencia de prensa, Diego se fue y se me vinieron periodistas de todos lados del mundo a preguntarme. Che, bueno, eso es Maradona, ¿entendés? Ese tipo de gestos y de sensibilidad tiene. Y yo creo que con los años lo que construimos a partir de aquel primer encuentro fue una relación que ya va mucho más allá de lo profesional. Yo empecé a decir en 2014 recién que era amigo de Maradona, porque fue la primera vez que él me preguntó algo a mí. No le pregunté yo algo a él. Él me preguntó, yo también venía con el tema de que me había separado y él lo sabía y qué sé yo, y me dice, escúchame, ¿por qué corres tanto vos? ¿Por qué corres? Le llamaba la atención que yo hiciera maratones y demás, y bueno, nada. Y yo dije, bueno, él está preocupado por algo mío. Bueno, ahora sí podemos decir que sos amigos, porque si no era una relación en una sola vía. Sí, era para un solo lado y no había vuelta al otro lado. Te dejo tomar un mate. Te pregunto, Arcucci apellido italiano, ¿sí? Sí. ¿Italiano del norte o del sur? No, del sur, de Nápoles. De Nápoles. Mi abuela María Pisano, de Nápoles, hija natural, con lo cual fue criada por una familia que vivía en Anacapri. Mirá qué lugar. Y los de mi abuelo, Giuseppe Arcucci, también son ellos de Capri, Anacapri. Tengo una historia, Leo, que también es medio parecida a la de la Navidad, con lo del origen, pero es muy fuerte, muy fuerte. Si querés te la cuento, con Contala. lo del origen. A ver. Mirá. Curiosamente pasó en 1989 también. En 1989 estábamos pasando la Semana Santa en mi pueblo, en Puan, con Diana, que era mi esposa en ese momento, embarazada de mi primera hija, de Malena, a quien vos conocés. Y hoy tiene 31 años. Y estábamos ahí y estábamos por volvernos para Buenos Aires y digo, voy a charlar un rato con la abuela porque quiero hablar, con la abuela María, quiero hablar de sus orígenes, de dónde viene. Y me fui, la casa de mi abuela estaba a una cuadra de mi casa natal. Me fui, nos pusimos a tomar anís, 8 hermanos, y empezó a contarme. Contó cosas que sus hijos no sabían, cosas increíbles de la época en que ella se había venido de Italia a la Argentina, que lloró todo el viaje, que dejó de llorar cuando recién tuvo a su primer hijo, a mi tío más grande. Bueno, me contó esto de que era hija natural. Me habló de Capri como un lugar mágico, y cuando yo le dije cómo se volvió abuela de ese lugar, me dijo, no, pero vos no sabés lo que era en los años 20, eso, después de la guerra, de la Primera Guerra, era todo muy duro, y a mí Argentina me dio mucho. Yo quería sacarme, y lo tengo, el pasaporte italiano, y me dijo, vos sos argentino, vos no te tenés que hacer italiano porque sos argentino. Bueno, hablamos toda la tarde y me regaló una caja llena de fotos. A la noche, típico de esa época, me acosté a dormir, a las 2, 3 de la mañana salí para Buenos Aires, que se viajaba de noche, son 600 kilómetros. Cuando llego a la mañana, no había celulares, llamo a mi mamá para decirle que había llegado, le pregunto si está todo bien, y me dice, no, no está todo bien. ¿Qué pasó? La abuela María. ¿Qué pasó con la abuela María? Dice, hoy fui a la mañana a la casa y perdió la memoria. Se desvaneció, perdió la memoria. ¿Y dónde está ahora? Está internada en el hospital, está inconsciente. Ah, bueno, viste, nada, qué sé yo. Bueno, yo seguí, estuvo mal un día, 2 días. Al tercer día se despertó y lo primero que preguntó es, ¿nació la hija de Dani? Si había nacido mi hija. Entonces le dijimos, no nació todavía, pero ya teníamos previsto que se iba a llamar Malena, pero díganle por favor a la abuela que cuando pregunte de nuevo que se va a llamar Malena María, en su honor. Bueno, siguió ahí peleándola mal, qué sé yo, que nace Malena en mayo, en los primeros días de mayo de 1989. La abuela María pregunta, ¿nació Malena? Sí, a los 2 días se murió. Fue una cosa, como para mí, como una transmisión de un legado, ¿entendés? Bueno, de ahí vengo yo, de Italia y de Nápoles y de Anacapri vengo yo. Te dejó lo último. Exactamente. Dani, no, te decía por italiano, del sur, camorra italiana. Esa historia la tenés que contar, por favor. Esa es maravillosa. Es de las mejores que he escuchado. Y para mí, alrededor de Diego, es de lo mejor que he vivido. Mirá, esto es
Estamos, ubíquense, viernes 27 de abril de 1990. Tengo la fecha en la cabeza porque, como sabrán, durante este año, en junio, cuando se cumplieron los 30 años de Italia 90, hice una crónica en tiempo real de lo que yo viví en aquel Mundial, el Mundial de Italia, que fue precedido por el segundo Scudetto del Napoli, que yo fui a cubrir para el gráfico. Ese viernes, por la mañana, habíamos ido con el Zoilo Horowitz a sacar fotos de la ciudad, nos íbamos a encontrar con Signorini, nos encontramos con Fernando Signorini y fuimos a Forcella. Vía Forcella era el lugar de quien mandaba en la camorra napolitana en ese momento, Carmine Giuliano. Nos metemos con el Zoilo ahí. Cuando empezamos, que el Zoilo sacaba fotos y qué sé yo, vemos que nos empieza a rodear gente, y viene Fernando rápido. Dice, no, son amici de Diego, no hay problema, qué sé yo. Vemos que Fernando charla con ellos, se aleja Fernando un segundo, vuelve a mí y dice, Dani, está todo bien, pero tenemos que ir a tomar un café con alguien. Caminamos nada, media cuadra, entramos a un café, se van todos, cuando entramos nosotros se van todos, y al fondo estaba sentado Carmine Giuliano, que yo lo tenía perfectamente... ¿Se van todos cómo? ¿Estaban todos sentados, entraron ustedes y como en las películas, como en las No. películas. Igual que en las películas, ¿viste? Cuando entra el coso y se van todos, cuando entra el capo y se van todos, lo mismo. Bueno, estaba Carmine ahí, qué sé yo. Voy a prender un café. Sí, por supuesto. No, hablar con él. no. Yo lo había visto en las fotos, había habido una denuncia, una cosa. Tomamos el café y en un momento me dice, hay bisogno de cualquier cosa. Necesitan algo, me dice. Yo lo miro al Zoilo, vos fíjate lo que son los tiempos. Nosotros éramos 2 enviados del gráfico, Atlántida acababa de comprar Telefe, nada menos, pero el canal no había mandado a nadie, imagínate en estos tiempos de hoy. Imposible, Entonces, año 90. Nos habían pedido si podíamos hacer algo para Telefe, en ese momento no había teléfonos para grabar, nada. Digo, entonces lo miro al Zoilo y digo, una cámara, ho bisogno de una cámara de video, una cámara de video. No c'è problema, me dice. Salimos de ahí, vamos a otro lugar, una casa toda derruida, que abrí la puerta y era espectacular adentro, abren unos placares así, había cámaras de lo que quisieras, toda envuelta en celofán. Agarra una y dice, ¿sabe usarla? Le digo al Zoilo, decirle que sí, que la sabe usar, después vemos qué hacemos, qué sé yo. Bueno, salimos, grabamos algo en la calle, me olvidé del tema, el Zoilo a Fiumicino, yo con Diego, me quedo con Diego, me quedo con Fernando, nos vamos con Diego, vamos al entrenamiento en Socabo, salimos del entrenamiento en Socabo y nos vamos a comer a la casa de Maradona. O sea, otra vez, como en aquella Navidad, estaba yo solo y estaba la familia de Diego, otra vez impersonal, como vos decís. Comimos, estaba Doña Tota, qué sé yo, y nos ponemos a mirar televisión, que es muy raro ver televisión con Diego porque se ve y dice, mira, ahí estoy yo, ¿viste? Como si no fuera Maradona. Estábamos así y de golpe suena el timbre, imagínate, 12 de la noche, del viernes, el domingo jugaba con el Napoli para salir campeón por segunda vez. Suena, tocar el timbre, nada, Diego ni se mosquea, nada, ni pregunta nada, pero de golpe viene Claudia y le dice algo al oído, y Diego estaba descalzo, pero con las chancletas al lado, se para así de un salto, se pone las chancletas y me dice, vení Dani que vas a conocer Nápoles de verdad. Bueno, vamos. Salimos y empezamos a subir todo. Era una combi que tenía Diego, una Space, me acuerdo, una Renault Space plateada. Empezamos a subir todos en la combi. Pero para, ¿todos quiénes son? Estaba Diego al volante, Claudia adelante, Dalma, Chiro, que era un amigo que estaba ahí, Cecilia, que era una chica que le daba una mano a Claudia, estaba la hermana de Claudia, éramos un montón, todos en una combi. Bueno, salimos por la rampa, vía Scipione Capelle 3, Posilipo, que era la casa de Diego, que tenía, era una casa, a ver, era buena, pero bastante común para ser Maradona, pero bueno, tenía los autos ahí, las Ferrari, todo en el estacionamiento, salimos de la rampa, que tenía como una rampa así, y cuando llegamos arriba, nos estaba esperando el que había tocado timbre. Un Lancia, como le dicen los italianos, un Lancia rojo deportivo, ¿viste? Se baja Carmine Giuliano. El mismo que te veo en la cámara. El mismo que había estado con él a la mañana y el mismo que salía en toda la revista como el capo de la camorra napolitana. En ese momento, el tipo más poderoso de Italia, de Nápoles. Y nada, le da un beso a Diego, qué sé yo, y le dice, andiamo, dice Diego. Entonces, bueno, salimos, adelante el Lancia rojo, nosotros atrás, con la cameretita, qué sé yo, y empezamos a bajar. Posilipo está arriba, se ve todo el Golfo y empezamos a bajar. Y se nos empiezan a meter motorini, ¿viste? En Nápoles está lleno de motorini, pibe con la motito. Seguimos bajando, qué sé yo, y vamos como hacia el centro, y en un momento Diego se fastidia a los motorini
Giuliano dobla a la izquierda y él dobla a la derecha y dice, no, me cansé de esto, me cansé. Dice, vamos al puerto, vamos al puerto que está el coso ahí, donde está mi barco. ¿Viste? Y lo dejó a Giuliano. Yo digo, está loco. Pero bueno, fuimos ahí, llegamos al puerto y mientras estábamos esperando, de golpe me estaba mostrando el Dalmín, que era un yate enorme que se había comprado Diego, y vemos que aparece el Lancia de nuevo, ¿viste? Chirriando las gomas. Llega el Lancia. A ver si estaba Giuliano enojado. No. Diego, cosa es suceso, dice. No, dice, me cansé de los motorini, estos pibes que nos siguen, me cansé, la verdad que me cansé de estos pibes. Y Giuliano le dice, i motorini non ci sono più. Los motorini no están mal, los motociclistas no están mal. Digo, ¿qué habrá hecho con los motociclistas? Dice, cambiamos, nos empezamos a subir toda la camioneta y no sé por qué, Leo, pero había menos lugar que antes. Cuando yo me voy a subir no había lugar. Y Diego me dice, anda con Carmen. Le digo, ni loco. Y me tiré así por la ventanilla, me subí, no sé, me senté arriba de alguien. Yo digo, ni loco me voy con Giuliano. Bueno, arrancamos de nuevo, el auto adelante, nosotros pegados atrás, ¿viste? Y vamos a Vía Forcella, es decir, al mismo lugar donde habíamos estado a la mañana sacando las fotos. Llegamos, estaba todo en silencio, o sea, imagínate la medianoche de Nápoles, todo en silencio, todo oscuro. Era tarde. Se baja ¿Cómo? Era tarde. Eran las 12 de la noche. Las 12 de la noche del viernes, ya casi sábado. El domingo jugaba el Napoli. Bueno, se baja Giuliano, se pone adelante y empieza a hacer señas así, como que lo siguiéramos, ¿no? Entonces, él va caminando de espalda, nosotros con la camioneta detrás, y en el momento en que las dos ruedas pisan Vía Forcella, es como si hubiera explotado. Explotó, pero explotó mal. O sea, era una locura de gente y nada, todo luces celestes, qué sé yo, y se le acercó, me acuerdo siempre, se le acercó uno a la ventanilla y le decía, Diego, te amo più que a miei figli. Diego, te amo más que a mis hijos, le dijo. Bueno, fueron como 6 cuadras, era como una bajada así, yo la recuerdo así, hay que verla ahora, ¿no? Me encantaría ir ahora a Nápoles a ver todo eso. Y si se puede andar sin Carmine Giuliano, que murió, por cierto. Fuimos hasta abajo con Carmine adelante, así. O sea, se acercaban a la camioneta, pero no la tocaban, ¿eh? Llegamos a la punta, terminaron, se fueron todos. Carmine le dio un beso en cada mejilla a Diego y le dijo, gracias, Diego. Y nada, no, se despidió y salimos. Y la Tota, siempre me acuerdo el comentario de la Tota, dice, qué cosa con este chico, no se puede ir a ninguna parte. Ahora, ¿Carmine era como el padrino? ¿Y hablaba como el padrino? Sí, a ver, no como nosotros nos imaginamos. Primero tenés que diferenciar la camorra de la mafia, de la nangretá, son distintos. No, pero para ponerlo en una película, digamos. Sí, te daba esa sensación aparte de imponencia. Tipo, a ver, un actor de Hollywood, tipo, bien un napolitano, piel aceituna, el pelo así para los costados, ojos claros, tremendo, pero te imponía como una especie de miedo, de respeto. Era un tipo muy como seductor. Es una historia, a ver, yo me acuerdo que yo lo he hablado mucho con Claudia también, y ellos, lo que se sentían con la camorra era se sentían protegidos, ellos sabían que no le iba a pasar nada. Yo creo que después de Italia 90, después de todo lo que pasa, le quitan toda la protección a Diego, todo tipo de protección, y por eso también pasa lo que pasa, o sea, se hizo invivible después para él Nápoles e Italia, básicamente. Pero en su momento, incluso recordá que en Italia 90 él divide un poco a los napolitanos, porque les dice aquella famosa frase, napolitani, no se olviden que hasta ayer, cuando sale la clasificación de Argentina a jugar la semifinal, ustedes no eran considerados italianos. Siempre tuvo eso. Y bueno, hoy el vínculo con Nápoles de Diego es maravilloso. ¿Es el lugar que más estuviste con él? No necesariamente. A ver, por suerte estuve en cada lugar donde jugó. Para mí, salvo Barcelona porque no lo conocía todavía. Estuve sí en Barcelona, pero ya sin él, cuando él vuelve a Sevilla, pero estuve en Sevilla, obviamente estuve en Rosario. No es el lugar donde más estuve, pero el tiempo que estuve me alcanzó para darme cuenta que es Maradona. O sea, Nápoles es Maradona y Maradona es Nápoles. Hay pocos lugares de tanta identificación, ¿entendés?
ese caos, esa locura, esa pasión desbordante, esa exageración de todo, creo que los une mucho. Sí, el lugar es maradoniano. Absolutamente maradoniano. O sea, Nápoles es maradoniano y Maradona es napolitano. Y digo, no es que con esto digo que no es argentino, ¿no? Es que tenemos muchos nosotros de los napolitanos. Te diría que es exagerado. O sea, para quienes vengan a Buenos Aires, sí, Buenos Aires es una ciudad con un tránsito tremendo y qué sé yo, pero nada que ver con lo que es el tránsito de Nápoles. Porque Nápoles es caos, pero en su momento fue como encontrarse, ¿entendés? Creo que tenía que terminar como terminó porque era imposible, que era todo un exceso, todo era un exceso. Eso está muy bien reflejado en el documental de Capadia, pero son tal para cual, tal para cual. Yo no me lo imagino a Diego jugando en el Milan, no me lo imagino a Diego jugando en el Real Madrid, ¿entendés? No hay manera de imaginarse. A ver, hay un punto de contacto con Boca, si querés. Con Boca hay un punto de contacto, siempre hay un puerto ahí, ¿no? Hasta si querés con Barcelona. Sevilla tenía un punto de contacto, ya un Diego más grande, con esto de la fiesta también. Sevilla, viste que es muy festiva. Las ferias. En otra época, ahora ya todo es hiper recontra profesional, pero yo me acuerdo cuando yo fui con Diego a Sevilla en el 92, una cosa que lo contaban y con una naturalidad absoluta, era que a mitad de año, es decir, el famoso campeonato de invierno de los europeos, el Sevilla se caía siempre. ¿Por qué? Porque en las fiestas era tal el nivel de fiesta que los jugadores se perdían, o sea, era una cosa, y tenía siempre un bajón. Me acuerdo de Bilardo, se volvía loco con eso, Bilardo técnico del Sevilla en esa temporada. Dani, de esos viajes, ¿cuál es el que más recordás? El que, si te dicen uno así. Y, a ver, es como que la esperaba la pregunta y la respuesta la tengo acá porque es China. Yo viajar con Diego a China en 1996 para mí fue una experiencia de loco. Porque, a ver, si no te tengo que decir los mundiales, o sea, yo con Diego viví 3 mundiales y los 3 fueron impactantes. Si querés agregarle el cuarto que fue Sudáfrica 2010 como entrenador, ¿no? Que para mí fue muy movilizante. Pero como viaje así, China, ¿sabes lo que fue ir a China con Maradona? Hicimos un Maradona que estaba más con nosotros que con el plantel. Ahí fue con el Tano Forte que le hicimos la foto desnudo adentro de la bañera en el camino, que fue en Holanda, eso en la Scala en Ámsterdam, le pinté la cara de azul y oro, no quiso ir a la muralla, pero sí fuimos juntos a la Ciudad Prohibida, estuve con Maradona paseando, no visita oficial, no con el plantel, nosotros paseando con Maradona por la Ciudad Prohibida, ¿no? Ese viaje, aparte, te permitía ver, sentirlo, percibir lo que trascendía a Maradona, trascendía la frontera. O sea, China, cuando vos vas, la gente es como, o sea, son más vale tímidos, no están acostumbrados al turismo y esas cosas, no se desbordan nunca, vos te tenés que adaptar a ellos. ¿No? Y pisamos la Ciudad Prohibida con Maradona, fue un escándalo, más Maradona, los chinos dándole vuelta alrededor. No, ese viaje fue impresionante, pero a ver, después de cada uno, uno de los mayores privilegios que he tenido ha sido justamente recorrer el mundo con Diego, pero cuando digo recorrer el mundo, digo desde Villa Carlos Paz hasta Beijing, ¿entendés? Pasando por Bilbao, por Sevilla, por Nápoles, y eso es como incomparable, porque es como que ves el mundo desde otro lugar, cuando estás como cerca de él. O sea, como estás de acompañante. Cuando estás de acompañante. Y vos sabés que a mí me fascina, Leo, vos lo sabés porque me conocés mucho, que para mí el estado ideal del periodista para mí es ser enviado especial. O sea, el hecho de contar historias que surgen de los viajes, para mí es lo máximo. A ver, va más allá de la verdad de perogrullo. A todos nos gusta viajar, a vos te encanta viajar. Pero esa cosa de descubrir y contar. Yo siempre cuento que el mejor elogio que recibí como periodista me lo dijo alguien de mi pueblo, una persona grande de mi pueblo que nunca salió de Puan, nunca, y yo ya había empezado a viajar mucho con el gráfico, y él leía las notas y dice, cuando vos escribís de tus viajes, yo viajo con vos. Eso me pareció el mejor elogio, o sea, eso es ser cronista, ¿entendés? Claramente, es verlo desde prácticamente en tu lugar, digamos, era verlo desde sus ojos. Porque no es lo mismo. Y sí. No es lo mismo que te voy a poner un ejemplo, que viajara yo o viajara cualquiera, no tenías el mismo grado, digamos, No, y aparte, Leo, ni siquiera, a ver,
viajando solo. Digo, uno viaja solo, bueno, tiene la vivencia propia. Yo acá lo que tenía que hacer era contarlo a él. Y eso era fascinante, contar lo que le pasaba a él, lo que pasaba con él, cómo reaccionaba la gente en lugares tan distintos. Después tener que hacer locuras para viajar, que creo que en el acompañante está, qué sé yo, no sé, cuando pasa a Sevilla, que es todo un proceso previo como que dura más de un mes. A mí el gráfico, yo me acuerdo, llego un martes, ¿te acordás que nosotros teníamos libre los lunes? Sí. Era Franco, y llego el martes, como todos los días, 11 de la mañana, 11:15, que era la hora que íbamos, y estaban, me acuerdo, Proieto y Vigil, ahí en la redacción, que me llamó la atención, y me dijeron, Daniel, te tenés que ir hoy con Marco Franchi, que viaja Marco Franchi, representante de Maradona, viaja a España y a Francia para hacer el pase de Maradona. Maradona estaba suspendido, tenía que liberarse del Napoli e ir a jugar a otro club. Podía ser Sevilla, podía ser el Olympique de Marsella. Entonces, viste, yo llegué a la reacción como llega uno todos los días para la semana de trabajo. Me vuelvo a casa, mi casa estaba cerrada, yo había salido sin la llave, entré por la ventana, saqué una valija. Cuando me estaba yendo con la valija, que ahí sí pude salir, pude abrir la puerta, venía Diana, mi ex mujer. Le digo, Diana, me voy a España. ¿Cómo te vas a España? Sí, me tengo que ir a España para... Encima yo le había preguntado a Franchi, le digo, Marcos, mirá, acá me está diciendo Proieto y Vigil que yo te tengo que seguir a todos lados. Ah, sí, me dice, bueno, deciles que yo viajo en primera y paro en los mejores hoteles. Le dije, me dijo, sí, todo con Franchi. Listo, te has incorporado a mi equipo. Bueno, nada, pero era por una semana, Leo. Estuve 45 días de viaje, 45. Estuvimos en Sevilla, en Zurich, en Barcelona en plenos Juegos Olímpicos. Aparecí en los Juegos Olímpicos de Barcelona, detrás de Maradona. O sea, en ese caso no estaba Diego. Pero bueno, viajes así, o después cuando aquel famoso partido en el verano, ya en la época del 95, que tenía que jugar con Boca, el Boca de Bilardo contra River, el River de Francescoli, en Mendoza, y Diego no llegó nunca apareció. Se había quedado en Villa Carlos Paz, había ido a hacer una campaña y se quedó ahí, no se levantó más. Entonces, ¿qué hizo el gráfico? Me contrataron una avioneta y yo volé. Mientras empezaba el partido, me acuerdo, pasamos por arriba del estadio de Mendoza, mientras empezaba el partido de Boca River, yo estaba volando con Fabián Mauri, el fotógrafo, a Villa Carlos Paz. Llegamos a las 2 de la mañana, lo busqué, no estaba, qué sé yo, me quedé durmiendo en el mismo hotel donde estaba Diego y a la mañana siguiente le hice una nota tirándose a la pileta. O sea, eso te genera Maradona también. Sí, o sea, te genera locuras y viajes y salidas y un montón de cosas que claramente no las tenías en cuenta cuando llegaste de Puan con el bolsito a estudiar, ¿no? No, y que te cambian todo, Leo, porque digo, después cada uno sí, obviamente va haciendo su propio camino. Yo también me convertí como en esto de que me guste ser enviado especial, me convertí como un especialista en eso, siempre me mandaban para ese tipo de notas y demás, pero siempre estaba marcado por lo de Diego y ciertas cosas. A ver, yo lo conocí en el 85, pero en el Mundial 86 yo no estuve con Argentina. A mí me mandan al Mundial, pero yo arranqué con Francia, con Alemania, con Dinamarca. Me tocaron unos grupos barros y me quedé hasta la final y llegué para la semifinal. Yo el gol de Diego contra Inglaterra. Estaba en México, pero lo vi por televisión porque estaba en Monterrey, viendo Alemania, México justamente. Y lo vi por televisión. Y después me sumé en la semifinal y vi la semi contra Bélgica y la final contra Alemania en el estadio, pero ya después, el Mundial siguiente, 4 años después, con el vínculo ya muy profundizado, yo era imprescindible para el gráfico que estuviera, porque era el cronista de Maradona. Y en el 94, ni hablar. Ahí está el gol que más festejé en mi vida, que es el gol a Grecia. Yo creo que nunca festejé un gol, ni de Racing, mi equipo en la infancia, nunca festejé tanto un gol como el de Diego a Grecia, porque significaba mucho por el lugar de donde venía Maradona. Estuve sentado en la habitación cuando Diego dijo me cortaron las piernas. Yo no era periodista de Canal 13, obviamente, que le estaba haciendo la nota, pero yo estaba sentado ahí porque me habían invitado. Bueno, viví demasiadas cosas con él como para no sentirme un privilegiado, ¿no? Esta entrevista es auspiciada por Playmaker. Playmaker, un club, una familia. Dani, y en todo este tiempo imagino que en algún momento se pelearon. En realidad, una sola vez pasó, el otro día lo estuve reconstruyendo a partir del cumpleaños, porque hice todo un hilo en Twitter de cada uno de los cumpleaños de Diego. Y hubo un cumpleaños que yo, un tiempito antes, fue la época esta de Boca tan complicada, su última etapa en Boca,
Y yo todos los domingos a la noche iba a hacerle una nota a Diego a la casa, en ese momento ya en Habana y Segurola, el famoso departamento de Habana y Segurola. En uno de los que voy, me cuentan medio de la intimidad que estaban preparando un viaje para ir a una clínica de rehabilitación. Esto era el domingo, imagínate, el gráfico cerraba el domingo, pero me dice, pero Dani, no digas nada porque no queremos que haya mucho barullo, seguramente se va a ir mañana, lunes. Entonces, si querés, dice, y le digo, ¿pero qué puedo poner? No, que por ahí hay algún viaje dando vuelta. Entonces, nada, yo vuelvo a la redacción y esta cosa de querer demostrar que uno sabe, ¿viste? Escribo la nota tal como había acordado que iba a insinuarlo, pero en la intimidad cuento, che, Diego se va a ir a una clínica de rehabilitación mañana. Bueno, nada, no me pidieron que escribiera nada, pero al día siguiente, el lunes, acordate, el gráfico salía el lunes a la noche en Buenos Aires, el martes después se distribuía por todos lados, y Aldo Proieto, que era el director, él hacía una nota siempre con Víctor Hugo el lunes a la tarde contando qué traía el gráfico. Y le dice, Arcucci cuenta toda la verdad de la rehabilitación de Maradona. No. Y cuando No Diego sale a la nochecita para Ezeiza, afuera era un mundo de periodistas, un mundo de periodistas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, parece que Arcucci contó que vos te vas a la... Y se enojó. Y se enojó. Fue aquel viaje, te vas a acordar bien, fue aquel viaje que en realidad cuando pasa el tiempo te das cuenta del valor de esas cosas, que lo recibió un psiquiatra, lo atendió, y el psiquiatra a los 2 días de atenderlo dio una conferencia de prensa y contó públicamente el diagnóstico de Maradona, o sea, una cosa de locos, y que cuando Diego se enteró le dijo, ¿qué hizo, maestro? Y dice, y no aguanté la presión, Diego. Y le dice, bueno, bienvenido, hace 30 años yo que vengo soportando esta presión, usted no soportó 2 días. Bueno, ¿qué pasó? Diego se molestó, a la vuelta, cumpleaños en octubre, yo, viste, cuando Diego se enojaba, yo me alejaba un poco, no hinchaba, y me acuerdo que llamo por teléfono y para saludar, y me atiende un periodista, un viejo periodista de los que siempre estaba con Diego, y me dice, Dani, ¿qué no estás acá? ¿Qué pasa? Sos el único que falta. Le digo, bueno, no, pero no quiero molestar a Diego, da que lo saludo. Cuando le pasa el teléfono, escucho, Diego pregunta, ¿quién es? Dani te quiere saludar. Y Diego dice, decile que le devuelva la cara al perro. Que era la típica de decir estoy enojado. Y bueno, nada, y estuvimos un tiempo y después me reencontré con él. Creo que nos reencontramos en Francia en el Mundial y todo como si nada hubiera pasado, al mejor estilo Maradona. Y nunca más. Ahora un episodio que la gente se cree que Diego se enojó con esto de los asadores, estas cosas que hago de los asados y que tengo elementos que son de Diego, que son unos chicos que lo hicieron y que me pusieron, ¿no? Que es fake, que no son productos oficiales. Yo sé que no son productos oficiales y que Diego se enojó. Eso no tiene nada que ver con Diego, no, nada que ver. Así que he estado, bueno, obviamente he tratado de estar cerca en esta situación que está viviendo ahora, pero básicamente tratando de no molestar, Leo. Yo creo que, hoy me lo preguntaba por la calle, pues en la calle me lo preguntan también. Estaba trotando, había terminado de trotar y se me acercó un chico y me dice, Dani, ¿cómo está Diego? Le digo, mirá, yo lo mejor que desde mi lugar es que puede pasar es que no sea noticia, que no haya noticia, que tenga calma, que no esté todo el mundo, viste, con un móvil en la puerta a ver qué está haciendo, si está bien, si está mal, que tenga calma, me parece lo más importante. Y Dani, hablaste recién de eso que fue en el 97, estamos hablando, de ese... Sí, fue el último 97. partido de Diego. Sí, exactamente. Porque fue el último partido fue muy cercano a su cumpleaños. Sí. Sí. Hablaste de los viajes, hablaste de Nápoles. ¿Cuántas veces jugaste al fútbol contra Diego? ¿O con Diego? Varias veces jugué. Una vez jugué en Sevilla con Diego y con Simeone. Diego todavía no era jugador del Sevilla, Ciudad Deportiva del Sevilla. Te condiciona jugar con Diego. ¿Viste cuando Dybala dijo es difícil jugar con Messi? Bueno, es más o menos lo mismo, ¿viste? Porque si cualquier cosa que hagas va a estar mal. Pero el momento así futbolístico de juego que más recuerdo, sobre todo por las circunstancias, por qué me habían llamado y porque se dio una jugada muy linda, fue cuando él en el 91 que cae en el departamento de la calle Franklin, va preso, después de ir preso queda como internado en su casa, en este caso en el departamento de la calle Correa y Libertador, allí en Núñez,
tenía un lugar en el 7º piso y ahí estaba guardadito y qué sé yo lo fui a visitar y al tiempo, habrá pasado 1 o 2 semanas, me acuerdo que me llaman, me dice, Dani, venite que vamos a ir con Diego a una quinta, lo vamos a llevar a jugar nada, vamos a comer un asado. Era una quinta que tenía Marco Franchi, que era su representante. Y nada, y se armó esas cosas que pasan con Maradona que son insólitas. Fuimos a la quinta, comimos qué sé yo, y en la puerta había un potrero, era un lugar potrero, no una canchita de fútbol, era un potrero, con los arcos así nomás, 2 palos, qué sé yo. Y habían venido pibes ahí que estaban, vino Maradona, armemos un picado. Y se armó un partido. Y jugábamos los Maradona, yo formaba parte del club de los Maradona, contra vecinos del barrio. Y se hizo un picado. Bueno, entonces yo agarro la pelota en una, qué sé yo, y me voy por la derecha, así como me gusta a mí de win derecho, y Diego me la pide por el medio, ¿viste? ¿Cómo le tiraste? Entonces yo, ¿viste? Tiro el centro, un centro horrible, la pelota le va muy atrás, y me acuerdo que hace un movimiento, imagínate, Diego venía todo eso, o sea, era complicado. Hace como un látigo así para atrás, es como que la zurda le hace así para atrás, ¡ta! Y la pega y la clava, ¿viste? Y hace el gol y se va corriendo atrás y había yuyo, había arbusto y festeja así como si fuera una tribuna llena en un estadio de la Champions League y cuando gira y me ve me dice, buen pase Arcucci. Qué buen pase, había sido un desastre el pase, pero bueno, esa es la parte, digamos, el recuerdo futbolístico de jugar con él más lindo que tengo, aparte de aquello de Sevilla. Y otra vez jugué en Punta del Este, que jugó hasta Alejandro Dolina ese partido, que era cuando estaba por volver a Boca en el 95. Hay una foto que yo he subido a mis redes sociales que me está tirando la camiseta así, me tira él la camiseta para jugar en su equipo. Pero darle un pase a Maradona, tirarle un centro es muy No, complicado. totalmente, le tiré el centro y hizo el gol. ¿Y quién crees que lo entendió más en su vida? ¿En su vida? Sí. Personal, mira, yo creo que hay 2 personas, una familiar y la otra no familiar profesional. Son Claudia Villafañe y Fernando Signorini. Yo creo que son 2 personas que conocen a Diego en todas sus facetas. Yo cuando hablo de Fernando digo que lo conoce físicamente, conoce su físico y su alma. Como nadie. Si vos ves las imágenes de Diego, está siempre ahí Fernando cerca, siempre. Y es uno de los que ha sabido decirle que no. Perdón, Dani, para darle el contexto, fue el preparador físico mucho tiempo de Diego. Claro. Él empezó a ser su preparador físico cuando se lesiona en Barcelona, cuando se lesiona el tobillo. Él estaba en Barcelona haciendo cursos y demás y lo mandan a llamar y a partir de ahí, con interrupciones, porque justamente esto que te decía, Fernando muchas veces le ha dicho que no a Diego, él es de los que se aleja, dice él tiene una cuestión con la amistad que es muy particular y te dice, pueden pasar años sin que y Diego sabe que él siempre está. Y de hecho terminó siendo su preparador físico también como preparador físico, quiero decir, de un equipo que dirigía a Diego, ¿no? Como fue nada más y nada menos que la selección argentina. Esas 2 personas. Y luego los vínculos más importantes que ha tenido así para mí Diego familiarmente son don Diego y doña Tota. Es muy fuerte toda esa historia. Creo que no se ha terminado de contar todavía bien el vínculo con sus padres y lo que significan. Y lo que significa en este momento, Leo, en este momento en que Diego tiene 60 años, que siente que no es Maradona en algún aspecto, que ya no es Maradona. Y bueno, él que ha sido tantas veces padre de sus padres, creo que necesita justamente gente que lo contenga, pero creo que te nombré a las personas que creo que no sé si la palabra es mejor lo interpreta, pero que más lo han interpretado y más lo han conocido de verdad. Y luego de todos los hijos, yo tengo la suerte de conocer a Diego Junior ahora también, que es un pibe divino, pero creo que Dalma y Giannina, y sobre todo Dalma, que son diferentes. Dalma es como una cosa de marcarle más límites, Giannina es más parecida a él, pero fíjate que es la que ha estado más en los últimos tiempos. Son vínculos para mí fundamentales. A ver, puede ser que yo también estoy influenciado por el hecho de que en el momento en que yo estuve más cerca de Diego, ellos estaban, ¿no? Pero me atrevo a decir que lo de Fernando trasciende absolutamente todo. Es más transversal. ¿Cuántas veces te pidieron camisetas de Maradona? 70 veces. ¿Nada más? ¿Sabes que yo aprendí? ¿Cómo? ¿Nada más? ¿70 veces? No, 70, como decir, infinidad. Pero ¿sabes qué aprendí, Leo? También, mira, una vez yo pasé 48 horas en la vida de Maradona, fue una nota ya en La Nación, yo ya estaba en La Nación, que era
un gran momento de Maradona en 2005, cuando estaba haciendo la noche del 10, y realmente conviví con ellos, iba al canal con ellos, me quedaba en la casa, lo único que hacía era no dormía en la casa, pero estaba todo el tiempo con ellos. Y veía que por ahí hasta Claudia era como que medía mucho cuándo pedirle algo a Diego que le habían pedido a ella. No sé, una firma, viste, en una camiseta o algo, y digo, sí, Claudia. ¿Cómo no me voy a tomar yo? Entonces yo lo que siempre decía es, mira, yo no te puedo, francamente no te puedo prometer nada. También porque yo nunca le pedí nada. O sea, yo, mira, esa camiseta que ves ahí atrás, ¿ves que está ahí la azul? Esa es la de, esa tiene una historia tremenda, para mí una de las historias más hermosas que yo he vivido con Diego, porque cuando se da el Mundial 94, yo te dije que el gol que más grité en mi vida fue el gol de Diego a Grecia. ¿Por qué? Porque yo tenía una carga emocional muy grande con todo lo que había pasado con Maradona, veníamos del 91, veníamos todo el lío. Entonces que Diego estuviera jugando un Mundial de nuevo, que estuviera jugando en ese nivel, para mí era increíble. Me acuerdo que festejé haciendo cortes de manga en el palco de prensa, me recorrí todo el palco de prensa, se lo gritaba a Proieto. Yo me sentía campeón del mundo, ¿viste? Y bueno, cuando termina el partido contra Nigeria, el partido siguiente, era una euforia. Ese equipo iba a ser campeón del mundo. Lo que jugaba ese equipo era una cosa, ¿te acordás? Redondo y Simeone, Balbo y Maradona, Canilla y Batistuta. Era una cosa increíble. Y nada, en el medio de la euforia, en el Babson College, en Boston, me acerco a Franchi y le digo, Marcos, esto tiene que ver con lo de las camisetas. Le digo, yo nunca le pedí una camiseta a Maradona. Tenía una de México 86 que me había regalado Diego, que había venido a hacer una producción en el gráfico con Alonso, te acordarás de esa etapa, y no tenía ninguna camiseta. Le digo, pero esta vez quiero tener una camiseta. Y Marco tenía un bolsito así y me dice, Dani, acá tengo del partido con Nigeria, ¿la querés? Y le digo, no, me gusta más la de Grecia, la azul, la del partido contra Grecia. Ah, bueno, dice, bueno, te la doy en Dallas. Le digo a Diego, no va a tener ningún problema. Se la pido a Diego y te la doy en Dallas. Bueno, en el trayecto entre Boston y Dallas, positivo. Maradona positivo. Pasamos de la euforia a la tristeza más grande. Llegamos antes, como hacíamos siempre con el gráfico, yo me entero por Franchi, los del doping positivo, prepárate porque se viene un quilombo grande, me dice qué sé yo veo llegar al equipo, y era un contraste tremendo, porque la gente no sabía nada, y era todo fiesta, qué sé yo, y los jugadores una cara terrible, Maradona con anteojo negro, qué sé yo. Bueno, nada, estalla todo en el reconocimiento del día previo al partido, estalla todo en la cancha, qué sé yo, todo el lío. Al día siguiente, la conferencia de Maradona, yo estoy sentado en la pieza, donde le da la nota a Adrián Paenza y dice, me cortaron las piernas, después está la conferencia de prensa, y después se juega el partido, Argentina-Bulgaria, con Diego en el hotel. Obviamente yo no fui a la cancha, me quedé en el hotel, estaba en mi habitación, y Diego nos pide a mí, a Titi Fernández, al ruso Ramenzoni, creo que éramos nosotros tres, que lo acompañáramos a ver el partido con él, en la habitación de él. Entonces, arranca Argentina-Bulgaria, estamos viéndolo ahí, primer tiempo, termina el primer tiempo y Diego dice, muchachos, yo no voy a aguantar esto, perdónenme, vayan, porque yo no quiero ver más nada. No, tranquilo, Diego, qué sé yo. Me voy a mi habitación, estaba Fabián Mauri esperándome, y nada, estaba ahí en la habitación, seguimos viendo el partido, que se jugaba a 3 cuadras, porque el estadio de los Dallas Cowboys estaba a 3 cuadras del hotel. Y en un momento me suena el teléfono, también no había celular, el teléfono de la habitación era Franchi. Y me dice, Dani, dice Diego que subas a la habitación de nuevo, que no sé qué quiere decir. Subo corriendo, qué sé yo. Cuando golpeo la puerta estaba abierta, ¿viste? Y me dice, abrí, está abierta. Entonces empujo la puerta y lo que yo veo enmarcado atrás es Maradona frente a una ventanal, así reflejo, estaba vestido con la ropa oficial de salida del seleccionado, que era gris, me acuerdo, de Adidas, abrochadita hasta arriba, ¿viste? Parecía un alumno que se había mandado una travesura, y entonces me mira así y me dice, Dani, vos me habías pedido una camiseta, ¿no? Sí, le digo, sí, Diego, pero tranquilo, no pasa nada. No, me dice, ¿la querés todavía? ¿La querés todavía? O sea, después del doping positivo, le digo, sí, Diego, la quiero más que nunca. Entonces metió la mano así en el bolso y sacó esa camiseta, esa que está colgada ahí atrás, que es la azul que usó Argentina en el partido contra Grecia. ¿Cuántos libros de Diego tenés? En realidad son 3. Si yo cuento las 2 autobiografías que Diego con muchísima generosidad
quiso que mi nombre apareciera. En la primera es con Cherkis Vialo, que es Yo soy el Diego de la gente, y la última, que fue todavía más generoso, porque en algunas ediciones, como la edición británica, dice directamente con Daniel Arcucci, que es Así ganamos la Copa, cuando se cumplieron 30 años en México 86. Y el tercero es uno que se llama Conocer al Diego, que son 50 relatos de mi vínculo con Maradona, muchos de los cuales te he contado ahora acá, que están escritos. Esa cosa que tenemos nosotros, Leo, de que nos gusta que también quede por escrito, ¿viste? Está bien. Ahora paso a una parte de Arcucci. A ver. Escribir en revista, escribir en diario, radio o televisión. ¿Con qué se queda Arcucci? ¿En la historia o en el presente? Si tuvieras que elegir uno. Mira, a mí, te digo lo de la historia del presente porque me pasa lo siguiente, y creo que si nos están viendo chicos que por ahí estudian periodismo o algo, por ahí es bueno saberlo. A mí hoy me está costando muchísimo escribir, pero mucho. Me siento acá frente a esta computadora, frente a la hora que te estoy hablando, y me cuesta un horror. Es más, todo esto que estamos charlando, si yo te lo tuviera que escribir, no sé, me estresaría mucho y no sabría por dónde empezar. ¿Qué me pasa? Me resulta mucho más fácil decir que escribir. Y yo me lo he preguntado por qué me pasa esto. Una cosa es que, bueno, he tomado el hábito profesional de hacer radio y televisión, entonces va generando ese hábito, pero yo también creo que es con el nuevo mundo, ¿no? Donde es mucho más lo que miramos que lo que leemos. Me está faltando leer, entonces si no lees, no te alimentás para escribir. Y me resulta realmente muchísimo más fácil. No digo que sea fácil hacer televisión, pero a mí me resulta mucho más fácil. Cuando empecé en la tele, que fue en 2007, no sufrí el cambio, no lo sufrí. ¿Por qué? Porque yo creo que la base que me daba el tema de haberme formado en la gráfica, haberme formado en la escritura, me daba sobre todas las cosas conceptos. Entonces yo cuando hablaba sentía que era lo mismo que me pasaba cuando me sentaba frente a la máquina de escribir ni hablar, mucho más difícil que frente a la computadora, porque ahí no tenías para borrar, pero que era elaborar el concepto ya antes. Entonces cuando vos estás en la tele o estás en la radio, estás elaborando un concepto con principio, desarrollo y final. O sea, ya lo sabés. Entonces me ayudó un montón. A ver, me resultaría muy fácil responder a tu pregunta, y porque es muy romántico y porque es lo que a mí marcó mi vida, te diría escribir. Pero yo estoy muy cómodo con las nuevas plataformas, muy cómodo. Cómodo en el sentido del uso, no tanto en la aplicación, porque vos, yo más que vos todavía, no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales. A mí hacer un video me lleva, no me lleva nada hacerlo, decirlo, pero me lleva horrores editarlo, subirlo, todo ese tipo de cosas. Lo que vos haces con tu canal, con gente que te ayuda, a mí me cuesta horrores, o sea, me olvido del contenido casi. Llega un momento que lo más esencial, que es el contenido, parece que es lo último, que parece que es lo más fácil. Pero, a ver, y te diría que si me obligás, voy a ser terrible porque casi que estoy renunciando, traicionando mis raíces. Y si me escuchara el maestro Osvaldo Orcasitas, se enojaría muchísimo, pero elijo la tele, ¿eh? Elijo la tele. Mira, te voy a tirar el pie entonces. Un concepto, escribir en el gráfico es, o fue... Una escuela. Escribir el gráfico fue una escuela, no, en ese me sale fácil cuando se dio toda esta cuestión del gráfico, y justo antes de los 100 años yo escribí algo que me salió del alma, y fue una escuela, y agradezco haber pasado por esa escuela, porque lo que hago tantos años después sigue teniendo que ver con lo que aprendí y sigue siendo moderno. Cosas que a mí me enseñó Orcasitas, cosas que me exigió Cherkis Vialo, que me exigió el propio Aldo, hoy siguen siendo modernas, Leo. Hoy siguen siendo modernas, y sucedió hace más de 35 años. Pero si te lo tengo que definir como a vos te gusta, así en una palabra, para mí el gráfico es, y fue, y será mi escuela periodística. ¿Correr un maratón es? Es un enorme desafío que me ayudó mucho en un momento de la vida. Si querés, para la frase, es un desafío. A mí esa cuestión me hace feliz correr el maratón. Más que el durante, el pre y el post. Cruzar la meta de un maratón, lo que uno aprende, para mí, de verdad que maratón es metáfora de la vida. Es como desafiarte.
lo voy a poder hacer. Ahora mi desafío es aprender a disfrutarlo del todo, a disfrutar también el durante, porque a veces no se disfruta, pero mirá, a mí correr me salvó la vida. Yo sé que es fuerte decirlo, ya he dado charlas con esto, pero sí, me salí de un momento anímico muy malo, salí corriendo, literalmente. Y es algo que voy a agradecer y me hace realmente muy feliz. ¿Hacer un asado es? Divertirme mucho. Y ahí es aprender. Mirá, Leo, yo lo digo sin falsa modestia, yo no soy un gran asador, soy un gran anfitrión. O sea, soy mejor anfitrión que asador. Y nada, ahí sí que disfruto, pero estoy aprendiendo. Y me pasa una cosa, pasa con los asados en la Argentina, que, digamos, es un tema de debate como el fútbol y la política. O sea, vos mostrás algo que hiciste un asado y uno te dice que está crudo, el otro te dice que está pasado, el otro te dice que no sabe hacerlo, el otro te felicita. Y digo, muchachos, calma. La clave del asado es el fuego, es esa cosa de asar al fuego. Pero nada, se ha convertido en... Leo, yo tengo suerte, me meto en cosas y las cosas, no sé, trascienden, no sé por qué. Me pasó, bueno, ni hablar con Diego, me pasó con los mundiales, me pasó con las maratones y ahora me pasa con los asados. Lo pongo ahí. Me parece bien. Ya, mira, me dejaste justo la frase como para cerrar. Después de eso, no puedo seguir más adelante. Bueno, me alegro. Pero vos sabés que, mira, te uno algo ahí, porque creo que se une todo. Porque hacer asados es también reunirse con amigos y contar. Y creo que te va a gustar más el cierre porque es esto, porque tiene que ver con nuestro origen, Leo, con nuestra vocación. A mí cuando me preguntan por qué me hice periodista, muchos creen, ¿no? Porque me gustaba el fútbol. No, a mí lo que me hizo periodista fue contar historias. Yo fui a una cancha, la cancha de Boca, con mi viejo, que somos hinchas de Racing, íbamos a ver a Racing, ahora todo, pero ese día jugó Ruggeri, hoy compañero mío de trabajo, en 1980. Yo tenía, si vos preguntás en Puan, te dicen, Dani era periodista de que nació. Mentira, me decidí en 17, 18 años, y la clave fue contar historias. Y todo esto que charlamos ahora tiene que ver con contar historias. En un asado, en una sobremesa, vos contás historias. Uno de los temas siempre de esas historias es Maradona. Estoy horas hablando de Maradona y me preguntan y lo charlo y me gusta contarlo. Las maratones también tienen que ver con una historia. Yo la empecé a correr por una historia de vida y siempre te dejan una historia. En definitiva, estamos cruzados por eso, casi por lo vocacional. Muchas gracias, Dani. Ojalá que la hayas pasado bien. Disfruté mucho la charla y hay historias que yo no conocía. Qué bueno, Leo. Bueno, me alegro y ya compartiremos. Será un asadani acá en San Isidro, un gran asado en tu Pergamino querido o alguna de esas comidas tan ricas, esos ñoquis que haces ahí, todas esas cosas que inventás en tu Santiago que te ha adoptado tan bien y que vos has adoptado tan bien. Tuve la oportunidad de ir un día en aquella Copa América 2015 y ojalá que se dé pronto. Y si no, gracias a la tecnología tenemos esta posibilidad. Un placer, Leo. Gracias, Dani. Un gran abrazo. De esta manera llegamos al final de este tercer capítulo de la segunda temporada. Espero que hayan disfrutado, se hayan reído, la hayan pasado bien con todas las anécdotas que tenía Daniel Arcucci sobre la historia de Diego Armando Maradona. Nos vemos en el próximo capítulo. Esta entrevista fue auspiciada por Playmaker. Entra a playmaker.cl y encuentra la próxima indumentaria de tu equipo, personalizada según tu proyecto. Playmaker, la marca de los clubes chilenos.